Buenas noches, mi nombre es Lina Murcia Alvarado, estudiante de la Universidad Minuto de Dios, maestría de en gerencia de las instituciones educativas, y el día de hoy les voy a compartir la planeación de una clase enfocada en el Flipped Learning o el aula invertida. Para ello entonces vamos a iniciar con la contextualización de la población y la institución en la cual se ha pensado esta clase. Entonces, está pensada para un primero de primaria en el área de lengua castellana de la institución educativa distrital Francisco Antonio Sea de Usme en la ciudad de Bogotá, con niñas y niñas entre 6 y 7 años, donde algunos de ellos se encuentran repitiendo este curso y presentan la mayoría de los estudiantes dificultades con la lectura, con su proceso lector. Las familias de las niñas y los niños por lo general solamente cuentan en sus hogares con teléfonos celulares, muy pocos tienen un computador o un portátil. Por lo tanto, entonces, con base a esta característica, se plantea entonces esta clase de aula invertida. El Flipped Learning, según Vanoy, nos dice que tiene 4 pilares fundamentales. Primero de ellos es un ambiente flexible, que consiste en reorganizar los espacios físicos, los tiempos y las estrategias de evaluación por parte del docente. Luego nos habla de una cultura del aprendizaje, es decir, que el docente debe centrar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las y los estudiantes, de manera que se genere una mayor participación y una mayor actuación de los estudiantes en el proceso de construcción del aprendizaje. El siguiente pilar es el contenido intencional, es esa capacidad que tiene el docente para determinar qué elementos se necesitan para enseñar y cuáles van a ser esas herramientas a utilizar por los estudiantes durante el trabajo que realizan en casa y la práctica que se realiza en el aula. Luego están los educadores profesionales, es decir, que los docentes que hagan uso de esta estrategia deben observar, retroalimentar, evaluar y reflexionar sobre su práctica de manera que puedan llegar a una mejora continua, siempre enfocada en la participación activa de los estudiantes dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora, luego de haber hecho esta pequeña introducción, vamos a mirar cuál es la descripción de la planeación de una clase invertida. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Fortalecer el proceso lector en las niñas y los niños del grado primero de primaria de la institución educativa distrital Francisco Antonio Sea de Usme en la ciudad de Bogotá a través de la implementación de la estrategia Flipped Learning. ¿Cuáles son los materiales de estudios desarrollados o planteados para que los estudiantes trabajen en casa? Recordemos que cuando hablamos del aula invertida, lo que estamos haciendo es darle como la vuelta al sistema tradicional, es decir, los estudiantes desde casa van a trabajar, a conocer, a acercarse cuál es la temática, y cuando vayan al aula, como ya traen unos conocimientos previos, lo que se hace es practicar con los estudiantes el tema, verificar qué dudas, qué inquietudes tienen y mirar cómo ha sido apropiado este conocimiento. Para nuestro caso, se han diseñado 3 elementos para trabajo en casa. El primero son unas fichas con letras y sílabas que previamente las familias van a diseñar, con las cuales van a hacer primero un ejercicio de observación de diferentes elementos que encuentren en su casa: el televisor, la cocina, el comedor, la cama, aquellos que sean de su interés. Y luego con estas fichas van a construir las palabras que les permitan nombrar esos elementos y van a realizar un ejercicio de lectura de las mismas. El siguiente elemento es una actividad interactiva desde la página Árbol ABC, donde la docente les va a compartir 2 links para que las niñas y los niños en compañía de sus familias puedan practicar también la formación de palabras a partir de sílabas y la lectura de las mismas. Finalmente, se les va a entregar a las familias una guía impresa, teniendo presente pues que no todos tienen el acceso pues a los aparatos electrónicos de la misma manera, para que las niñas y los niños pues continúen practicando la lectura y también un poco de comprensión de aquello que leen. Muy bien, después de haber mencionado estos 3 elementos para estudio en casa, pasamos a la segunda parte o al segundo momento, que son los materiales para el trabajo en el aula. Este va a consistir de un consente. Lo primero que va a hacer la docente es invitar a los niños a organizarse por grupos. Ella les va a entregar unas manillitas que ellos se van a colocar en sus manos
y luego, de acuerdo al color de la manilla, pues se van a organizar los grupos. Cuando los niños y las niñas se organizan en estos grupos, van a tener que tomar decisiones, que organizar turnos, van a tener que mirar cómo se apoyan en equipo, cómo van a hacer para responder durante el ejercicio planteado por la docente. En este caso, lo planteado por la docente, entonces, es un concéntrese. ¿Cómo va a funcionar este concéntrese? La docente va a mostrarle a las niñas y los niños durante más o menos de 3 a 5 minutos para darles como un tiempito para que miren, memoricen, identifiquen, hagan quizá en grupo la lectura de las palabras y la asociación con las imágenes. Una vez la docente pues le haya mostrado a las niñas y los niños este concéntrese, iniciará el juego. Entonces, por cada ronda pasará un integrante de cada equipo. ¿Cómo lo deciden? Los grupos deberán autónomamente generar esa organización de turnos, ¿cierto? Y mirar cuál va a ser ese proceso de participación. Entonces, concéntrate para encontrar las parejas. Tenemos acá entonces el concéntrese que se le va a compartir a las niñas y los niños. Entonces, por ejemplo, el primer participante va a decidir, va a elegir dos parejas, dos números, ¿sí? Es decir, una pareja de números. Entonces, el participante puede decir, queremos descubrir el 9 y queremos descubrir el 18. Pues, efectivamente, acertaron, lograron la pareja. Entonces, ¿qué debe hacer ese integrante? Debe hacer la lectura en voz alta de la palabra, flor. Y efectivamente debe estar asociada con la imagen, ¿cierto? Ese integrante pues hace un punto para su equipo. Luego pasa el segundo participante del otro grupo y él puede decir que quieren descubrir el 15 y quieren descubrir el 7. Nuevamente descubrieron la pareja, ese participante debe leer en voz alta la palabra para poder generar el punto para su equipo. Y así sucesivamente, pues los niños y las niñas irán mencionando diferentes parejas de números hasta que en algún momento del juego todo el concéntrese pues será descubierto por las niñas y los niños. Una vez finalizada entonces esta actividad del concéntrese, pasaríamos entonces a la evaluación. Esta evaluación tendrá diferentes ítems a tener en cuenta. La toma de decisiones. Como ya lo había mencionado antes, los niños y las niñas deberán tomar decisiones. ¿Cómo asumen las reglas del juego las niñas y los niños? ¿Cómo respetan esos turnos que ellos mismos organizaron, que ellos mismos decidieron y definieron? ¿Cómo se genera ese trabajo en equipo, ese apoyo, esa colaboración? ¿Qué nivel de asertividad han logrado los equipos, ¿cierto? Y esto pues se mirará a través de la mayoría de puntos que logre el equipo ganador y ese ejercicio de lectura, esa fluidez y esa pues comprensión para poder asociar la palabra con la imagen correspondiente. ¿Cómo se va a dar esta evaluación? A partir de 3 miradas. Una, la mirada de la docente. La segunda, esa autoevaluación a través de preguntas de reflexión, cómo nos sentimos en el ejercicio, qué piensas tú, cómo lo hiciste, cómo viste tu desempeño, consideras que lograste el objetivo de la clase, que ese trabajo que se hizo en casa te sirvió para practicar, para afianzar el conocimiento y finalmente pues una coevaluación, ¿cierto? Como equipo nos vamos a evaluar. Cómo nos fue como equipo, cómo trabajamos, cómo nos ayudamos, cómo asumimos las reglas, cómo tomamos las decisiones, cómo respetamos los turnos. Esta será entonces como la metodología de evaluación que se utilizaría en la clase. Después de haber mencionado pues como todo este proceso, les voy a compartir 2 pequeñas conclusiones. La primera, como docentes debemos pensar que es muy importante el uso de la tecnología, tanto en la presencialidad como el trabajo en casa, que finalmente pues es lo que nos plantea este Flipped Learning, ¿no? Esa mezcla, ¿cierto? Y esa inversión de una clase tradicional que se viene desarrollando pues cotidianamente, ¿cierto? Y debemos mirar cómo esta tecnología constituye una ventaja para nosotros los docentes y un cambio de dinámica para los estudiantes, pues nosotros sabemos que hoy en día un interés muy latente en las niñas, niños, jóvenes y adolescentes pues es la tecnología. Y la otra conclusión, retomando nuevamente a Banoy,
Pues es que es importante mencionar que el rol de de nosotros los docentes dentro de una clase invertida, pues en primer lugar necesitamos adaptarnos a los cambios, ¿cierto? Considerar a los estudiantes como seres individuales que poseen unas características propias, ¿cierto? Unos ritmos de aprendizaje, unos tiempos de aprendizaje que debemos respetar y aprovechar justamente para poder sacar el mayor potencial de cada uno de nuestros estudiantes. Finalmente, pues que como docentes necesitamos ver a la tecnología como un aliado, ¿cierto? Para desarrollar nuestro trabajo, más no como una amenaza o una competencia, pues para nosotros mismos.